Estimados estudiantes, un gusto saludarlos. Soy la profesora Estrella Oca, su facilitadora de la materia de Periodismo 2. Ya nos encontramos en la semana 5 de este periodo. Acabamos de hacer la entrega de la primera actividad sumativa. En el caso de Periodismo 2 es una entrevista enfocada en una temática. Este trimestre estamos dedicando toda la temática a la comunicación social, específicamente a la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Bicentenaria de Aragua. Quiero darles la bienvenida nuevamente a esta reunión, a esta videoconferencia. Hoy vamos a conversar acerca de la actividad sumativa número 2. En esta actividad nosotros vamos a hacer otra entrevista, pero en este caso vamos a enfocar la entrevista en la persona. Es una entrevista de personalidad. En vez de dedicarla a hacérsela a alguien para hablar acerca de un tema, vamos a entrevistar a ese alguien, pero para hablar de una faceta de su vida. Como ya les dije, la actividad, este trimestre le estamos dedicando estas actividades a las escuelas de comunicación social de la UBA y por supuesto sus egresados, todo lo que tiene que ver con el estudio de la comunicación social dentro de la Universidad Bicentenaria de Aragua. Por eso es que la temática que va a tener esta entrevista, que van a hacer a una persona hablando acerca de una fase de su personalidad o de su vida, la van a hacer a un comunicador social egresado de la UBA. Puede o no estar trabajando dentro de la universidad. Simplemente puede ser una persona a quienes ustedes conozcan, alguien con quien tengan afinidad o nexo o simplemente tengan algún contacto con esa persona y puedan hacerles una entrevista. Debe ser, como les dije, egresado de comunicación social de la UBA. No importa el año en el que se haya graduado, pero sí debe ser egresado de la Universidad Bicentenaria de Aragua. Entonces, vamos a realizar la entrevista a ese comunicador social egresado de la UBA y va a ser enfocado en cualquier aspecto de su vida como comunicador social, ¿ok? Si bien es a un aspecto de su vida, va a ser específicamente de su vida profesional en la comunicación social. Es meritorio, o sea, es importante que el aspecto de su vida profesional sea en la comunicación social, no que trabaje en otra actividad. Si hace otra actividad adicional a el ejercicio de la comunicación social, ese aspecto de la vida lo dejamos de un lado. Es importante que sea una parte de su profesión, de cómo ha ejercido la comunicación social, o cualquier, digamos, somos comunicadores sociales integrales, no necesariamente tiene que ser un reportero o una persona que tenga, que se dedique a un noticiero de televisión, no, cualquier persona que ejerza alguna de las actividades que un comunicador social debe hacer. Y en eso enfocar su vida profesional, su trayectoria como profesional y todo lo que ha hecho solo en su vida profesional como comunicador social. Obviamente, esta entrevista, al igual que la anterior, tiene una estructura, como todas las entrevistas, pero se las quiero recordar. La estructura de esta entrevista debe tener un titular, debe tener 1 o 2 párrafos introductorios que nos indiquen quién es la persona con la que a quien van a entrevistar, qué es y qué vamos a hablar de él, o sea, cuál es el propósito de la entrevista. Por ejemplo, estamos entrevistando a la licenciada fulana de tal, ella es comunicadora social, ejerce como tal cosa, como jefe de prensa, digamos, de tal medio de comunicación, o tiene libre ejercicio de la profesión, y vamos a hablar un poco acerca de su vida como profesional en la comunicación social. Algo más o menos así deberían hacer, no lo tienen que hacer textual, pueden tener la creatividad y deben hacerlo, la creatividad de crear sus propios párrafos introductorios. Es muy corto también, deben hacerlo un poco más largo, pero quería solo orientarlos en eso. Las preguntas y respuestas las tienen que colocar ahí. O al momento de saber cuál es el objetivo que tiene la entrevista,
qué es lo que nosotros vamos a perseguir en ella, qué es lo que queremos saber. De esa forma nosotros podremos formular las preguntas que le vamos a hacer al entrevistado, que previamente ya debemos saber y haber estructurado esa entrevista. Entonces se desarrolla la conversación con la persona. Cuando hagan la entrevista, procuren llevar algún dispositivo que les ayude a grabar la entrevista. Puede ser una cámara, otro teléfono, pueden hacerlo con una grabadora, con la grabadora del teléfono, en video, en audio, como ustedes quieran, pero donde ustedes tengan el soporte de la entrevista para que luego puedan transcribirla. Y la forma en que van a presentar el cuerpo de la entrevista va a ser a través de preguntas y respuestas, es decir, pregunta hecha por ustedes, respuesta indicada por el entrevistado, y así vamos haciéndola. No quiero redacción de la entrevista, sino preguntas y respuestas. También tenemos como otra parte de la estructura de la entrevista el cierre o párrafo final. ¿Ok? Entonces vamos a recapitular: título, párrafo o párrafos introductorios, el desarrollo, cuerpo de la entrevista, donde tienen las preguntas y respuestas, y el cierre o párrafo final. Pueden ser 2 párrafos también, generalmente con un párrafo es suficiente, pero que tenga sustento, ¿ok? Y quiero decir que, por supuesto, entonces los criterios a evaluar para la entrevista son título, párrafo introductorio, preguntas realizadas, cierre y redacción y ortografía, que es bastante importante que ustedes hagan algo limpio, prolijo, que no tenga errores ortográficos. No nos podemos dar el lujo de presentar trabajos con errores ortográficos. Si tienen alguna duda de cómo se escribe una palabra, búsquenla en el diccionario. Generalmente el diccionario que tiene Word nos ayuda, pero a veces hay palabras que se escriben igual pero significan distintas cosas, algunas llevan acento, otras no, o se escriben algunas juntas, otras separadas. Por ejemplo, en el caso de sobre todo cuando es una sola palabra, es aquella chaqueta que nos colocamos encima para protegernos de la lluvia, y el sobre todo es cuando estamos haciendo en la redacción. Esto se hace de esta manera, sobre todo cuando y va separado. Entonces, si bien se escucha igual, no se escribe igual porque se escribe separado, pero Word lo toma como que sí está correcto. Entonces nosotros somos los que tenemos que saber cuál es el uso correcto que se le debe dar a la palabra. Esta actividad debe ser entregada la semana 6, es decir, la próxima semana, haciendo apertura de esta actividad el día 23, o sea, apertura de la entrega a partir del día 23 hasta el 27 de octubre. Como saben, la Escuela de Comunicación Social cierra la entrega de sus actividades los días viernes y nos corresponde a nosotros cerrar el día 27 de octubre. Repito, desde el 23 de octubre a las 0001 hasta el 27 de octubre a las 23:59, es decir, 11:59 de la noche. Les reitero nuevamente que cuando tengan alguna duda, por favor, me la pueden hacer llegar. Traten de hacer esto con tiempo. Recuerden que las actividades deben ser preparadas con tiempo porque tenemos ciertas condiciones adversas, como es el caso de los cortes de electricidad, también la conectividad, que no nos permiten hacer los trabajos o cumplir con las cosas como debe ser, pero nosotros podemos caerle adelante y preparar los trabajos con anticipación. ¿Ok? Si tienen alguna duda, me pueden consultar a través del foro de dudas o de la mensajería, que, como ya han visto, los que han hecho alguna solicitud, he tratado de darles una respuesta inmediata. No estoy conectada siempre, trato de hacerlo a diario, pero a veces no es posible y lo hago cada 2 días. Así que, por favor, cuando vayan a hacer una pregunta, traten que no necesite una respuesta inmediata, porque a veces es difícil hacerlo. Entonces, yo trataré en lo posible de darle la respuesta en un tiempo oportuno para que ustedes puedan solventar su duda a tiempo. Sin nada más que decir, me despido hasta la semana 7, que tendremos el tercer encuentro síncrono de Periodismo 2. Que tengan una excelente tarde.
Chao.